Hola a todos, estás en el canal Astro Giro, dedicado a analizar los arquetipos psicológicos que gobiernan en esta realidad. Este es el mapa general de la luna del tema que vamos a ver hoy día, la luna llena en Acuario. Tiene la siguiente configuración. Sin embargo, para simplificar y para verlo de modo más resumido, la veremos de la siguiente forma. Aquí está la luna, Plutón, el signo de Acuario. Tenemos en oposición a Sol, a Júpiter en el signo de Leo. Esta luna se encuentra en trígono con Urano en Géminis, y también se encuentra este Urano se encuentra en sextil con el Sol y Júpiter, los cuales también están haciendo están conformando toda esta configuración de la luna llena. Sin más, vamos a ir al tema luna llena en Acuario. Esta luna en este periodo del año siempre pedirá alguna reflexión sobre los siguientes temas: el apego de aferrarse al cambio, el apego al desapego, el apego a la indiferencia, a dar la contra, a vivir preocupado en el futuro, a ser un personaje secundario, entre otros. Por otro lado, también abrirá la herida por pensar diferente, por no querer quedar en ridículo, por no querer, por no calzar, por no pertenecer, la herida de abandono, la herida de vivir en la incertidumbre de qué pasará. Estos son los temas generales de la luna en Acuario. Esto se tiene que relacionar también con el área de la casa de cada uno en particular en su carta natal. Para ver la casa en donde cae esta luna, deben mirar el grado 5 a 7 de Acuario. Vamos a hablar del tema que me parece a mí sería el principal. Se puede abordar de muchas formas esta luna, pero vamos a ver desde mi perspectiva lo que considero que es puntual ver en estos momentos. Lo particular de esta luna son los aspectos que forma. En esta ocasión vamos a tratar el tema que me parece es el que más resalta, que se da con la siguiente configuración: luna en conjunción a Plutón en Acuario, como vemos en la imagen, y que está en oposición al Sol en conjunción a Júpiter en Leo. Cuando se enfrenta el aspecto mental sobre Leo, el arquetipo siempre recaerá en el concepto del poder. ¿Por qué el poder es tan importante para Leo y para Acuario? Porque tanto los dos signos desean gobernar. Y esto último, bueno, porque son dos signos fijos y quieren mantener su postura, tanto de la postura individual como la postura colectiva. La postura individual sería la de Leo y la postura colectiva sería la de Acuario. Para abordar el tema de poder, se tiene que colocar en claro ciertas cosas, porque se suele malinterpretar el gestionar con el controlar. Dado que en el caso de Leo, al querer gobernar sobre un colectivo, por ejemplo, gestionar la materia no es lo mismo a controlar la materia, por ejemplo, o gestionar las emociones no sería lo mismo a controlar las emociones. Entonces, por ello se va a hacer un análisis del poder. Desde la conciencia, el poder sería la capacidad de realización del propio individuo para lograr entregar a los demás, como asimismo el sentido de que cada ser tiene un potencial útil para el conjunto, que cada ser es único y especial. Y desde esa conciencia, aquel sujeto es un creador con una libertad creativa. Sin embargo, a lo largo del tiempo este concepto interno se exteriorizó, donde
como un león, el individuo tiene que ganarse el respeto de los demás sometiendo a estos últimos de forma externa. Ya no es desde lo físico, sino es más desde lo intelectual y social, como el tener más especialización, más diplomas, más contactos, relaciones, etc. Por ello, desde la inconsciencia, el poder se volvió o se interpretó como algo externo, el cual debe arrebatarse. De ahí que en las sociedades actuales se ve al poder como estar por encima de otros, al hecho de tener poder sobre los demás. Pero para entenderlo, vamos al contexto. ¿De dónde surge o de dónde surgió en la sociedad este concepto del poder que se lo tiende a proyectar hacia afuera? Para explicar esto, deberá estar claro que no es lo mismo tener una sociedad que una civilización. ¿En qué sentido? 1. Los factores principales de una sociedad serían la aglomeración de grupos de individuos para que, mediante el intercambio, puedan sobrevivir en armonía la mayor cantidad de tiempo posible. 2. Los factores principales de una civilización serían el incentivo al desarrollo cultural, intelectual, a la formación de un espíritu de búsqueda, filosófico y artístico. Viendo lo que busca cada concepto, tanto el de sociedad y civilización, es evidente que hasta no superar las necesidades sociales de la sociedad, que serían las necesidades básicas de supervivencia, comer, producir y dormir, no se podrá construir una civilización. Sin embargo, la paradoja radica en que la única forma de solucionar lo social es mediante lo civilizado. El individuo se tiene que civilizar. En otras palabras, ambos conceptos van de la mano, pero aquí lo importante es analizar el hecho de que el ser necesita sobrevivir antes de volverse civilizado, pero a la par es como si para civilizarse necesita adquirir cierta conciencia. Por ello, la necesidad biológica de sobrevivir es el mayor impedimento al empoderamiento: comer, producir y dormir. Los gobiernos controlan a las poblaciones a través de esto, las religiones lo hacen e incluso las familias. Hoy te vas a tu cuarto sin cenar, lo llaman castigo y recompensa. Desde este punto de vista, el pueblo no será educado para tener el poder, sino para estar bajo el poder. Cuando el poder real se desarrolla, es cuando el ser se da cuenta que tiene algo único y valioso para mostrar, brindar y compartir. Así es capaz de mostrar a los otros que también son capaces de despertar el suyo propio. Este sería el real liderazgo. El individuo se vuelve un verdadero líder cuando se enfoca en ser civilizado. El verdadero líder buscará ser imitado, no buscará ser seguido. Ahora, ¿por qué se relaciona el liderazgo social con una élite controladora o una jerarquía opresora? Primero, por un lado, se trata de la naturaleza mamífera del ser y por consiguiente de la sociedad, que serían un grupo de seres. Esto se debe a que la familia tiene una jerarquía natural. Desde el momento en que el individuo nace, está subordinado a una autoridad, a aquella persona que ejerce ese rol. Lo importante acá es identificar que esa persona es quien sea que sea, es quien marcará la tendencia y el rumbo del grupo. Lo mismo es lo que pasa a una escala mayor. A mayor cantidad de personas, más manos, más potencialidades, por lo tanto más capacidad de creación. En cierto momento, los más viejos, los más sabios, verán a los más jóvenes como herramientas, como obreros, como guerreros, como súbditos. Y hasta incluso podrían llegar a considerarlos como esclavos. En la actualidad serían como los empleados. Entonces las personas pasan a ser herramientas con las cuales se pueden hacer cosas, por ende sobre las cuales se tiene cierto poder. Así fue que de esta manera se construyó el sentido de poder que se posee hoy. Ojo, desde este estado de conciencia, estar en el poder no hace al individuo en dicho poder el más poderoso,
Mucho menos lo hace el más capaz o el más sabio, sino lo convierte en alguien que sabe utilizar a las personas como herramientas, alguien que puede usar a las personas. Segundo, por otro lado, es por la desconexión del individuo con su poder interno. Y acá viene, la parte es esencia, como es adentro, es afuera. Si el grupo, ese conjunto de seres, no es consciente de su poder interno, se encontrará en un mundo en el cual se base en el poder externo, mejor dicho, en el control externo. De ahí que para que un sistema de poder haya podido tomar el control en cualquier parte del mundo, antes su población debió haber cedido dicho poder, al no saber cómo despertarlo y utilizarlo, a nivel personal, a nivel interno. El ciclo del opresor y oprimido se repetirá hasta que la gente no tenga en claro al concepto del poder. En otras palabras, hasta que cada sujeto no se dé cuenta que el poder a recuperar no es el externo, sino el interno, el yo puedo. Y para ello deberán tomar su energía dirigida en vano hacia el control de lo externo, ya sea por protección o por lucha, según lo que sucede externamente, para dirigir esa energía hacia sí mismos hasta despertar aquel estado de creador que les permitirá liberarse realmente. De no ser así, luego de cada revolución, estos se alinearán nuevamente a ese patrón donde el personaje más perspicaz o vivo o audaz nuevamente sea el que le dé un propósito o dirección que a largo plazo no es la dirección o propósito que beneficia al colectivo, sino únicamente a dicho sujeto que se avivó y se hizo con una dirección, probablemente de un propósito o sentido más personal, más egoísta. ¿Por qué? Porque muy posiblemente aquel dirigente que se hizo con el poder ahora no está conectado tampoco con su poder interno. Este último, al no permitirse crear, es alguien que tarde o temprano se aprovechará haciéndole de espejo a ese grupo, dado que es el colectivo el que carece de su capacidad para crear. Por ello los individuos serán como herramientas que no estarán dirigidos por alguien consciente de sus talentos o recursos propios para construir algo a favor de todos, sino justamente les estará reflejando, viéndose a simple vista como alguien egoísta, pero en un sentido más profundo les estará mostrando lo que no tienen integrado ese grupo tampoco, que sería esa capacidad creadora que les dará mayor libertad. Por lo tanto, existen dos tipos de poder. Aquel poder que hace que el individuo quiera utilizar a los demás como herramientas para sus propios fines, y segundo, aquel poder que lo hace empoderarse de lo que es capaz de hacer con su potencial interno. No obstante, en esta dualidad ambos son lo mismo, dos caras de la misma moneda. Esto se debe a que una sociedad sin poder ni búsqueda de poder no existe y no existiría. Y no existirá. La humanidad necesita de estos distintos poderes, pero sobre todo tiene que saber que la verdadera naturaleza del poder yace en la libertad creativa de los individuos. A esto se le llama empoderamiento. Empoderarse no es quitarle el poder a otro para tomar el que le corresponde al individuo. Es despertar su capacidad del propio sujeto, del propio individuo, para colaborar con el equilibrio del otro, de la otra persona, sin necesidad de ser usado ni de usar a nadie. Pero para ello, cada individuo tiene que reconocerse a sí mismo con sus cualidades y defectos. Es decir, deberá estar claro que considerar a otra persona una herramienta no es negativo. Lo negativo es considerar que todas las herramientas son la misma. Por ejemplo, que todos sean martillos. Si las herramientas no encuentran su propósito, su verdadero poder, si las personas, en este caso, tras cada revolución vendrá un nuevo constructor que tomará el poder sobre ellas, esa persona perspicaz que se aviva y se podría decir los madruga para hacerse con el poder. El mundo actual está basado en las formas del poder, pero no en su esencia. El gran reto es salirse de todos los conceptos de poder, tanto de derecha como de izquierda, como centro, ir más allá de las ideologías, más allá de las posturas económicas o educativas, para hacerse con el poder real, el que yace en la coherencia, en el interior. ¿Qué sería coherencia? Sería igual a pensar, sentir y actuar en consecuencia, consecuentemente.
Eso sería un ser empoderado, alguien que refleja su equilibrio interno en su mundo externo, es decir, que es coherente tanto hacia adentro como hacia afuera. En resumen, y hemos hablado en todo este tiempo casi del poder, el poder desde la inconsciencia es tratar de controlar las herramientas para que sean útiles para un propósito propio o más egoísta. El ser, ahora, aparte, el poder desde la conciencia es tomar el conocimiento adecuado para conocerse a uno mismo, así encontrar las propias herramientas y guiar a los demás a conocerse también, así estos mismos, los demás, encuentren sus propias herramientas. Eso es el verdadero liderazgo. En otras palabras, el poder consiste en darse cuenta o reconocer que el individuo, cada uno de nosotros, tiene la capacidad de hacer las cosas por sí mismo. Yo puedo. Este es el poder interno, de poder, valga la redundancia, decidir quién quiero ser de ahora en adelante. Todo ser que posee conciencia de sí mismo, que se conoce, mejor dicho, será capaz de crear y generar bienestar común. Por ende, será un ser civilizado. Sea de donde sea, tenga la educación que tenga, venga de donde venga. ¿Ok? Bueno, nos hemos enfocado en explicar desde esta perspectiva lo que sería esta alineación y lo que sería la luna. La luna llena en Acuario, que ahorita está en oposición, en una configuración que está haciendo oposición a Leo. Pero la luna también está haciendo un trígono. Esta luna está haciendo un trígono con Urano en Géminis. Con este trígono se puede observar claramente la sombra, pero también lo bueno y cómo se puede aprovechar también esta configuración. Y tiene que ver con la información circulando en las redes sociales. Esta configuración, ahorita el trígono es un aspecto armonioso, positivo se podría decir, y lo que nos permite ahorita es tomar conciencia en cómo el algoritmo parece promover el entretenimiento por encima de la verdad, sin tener en cuenta si los datos que se están mostrando son mentiras o son verdades, son hechos, para incitar a que la gente esté entretenida, favoreciendo al sensacionalismo, a la viralización de contenido basura, a las cosas provocativas, al troleo, a la burla, sin importar la trayectoria también y la credibilidad de la fuente, sin tener en cuenta la transparencia de la fuente, mejor dicho. ¿Ya? Y por otro lado también nos genera la idea de enfrentarse a aquella parte inconsciente de la humanidad que simplemente le interesa que la información o lo que se muestre sea algo entretenido, gracioso, llamativo o provocador, en desmedro de si lo que se está mostrando es una verdad o una manipulación o una mentira o una provocación. Está colocando a relucir que la mayoría le interesa que las cosas se entretengan más que sean reales. Mejor dicho, las personas prefieren el show que los hechos que verdaderamente pasan. Entonces, más o menos por ese esta configuración se deslinda por eso, por estos temas, viéndolo también desde este punto de vista. Como repito, vuelvo a repetir, estos aspectos que hacen estas configuraciones se pueden analizar de distintas formas. Lo hemos visto desde estos puntos de vista y bueno, espero que les haya servido. Siempre es importante ver la carta y en qué casa cae esta alineación. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy día. Y cualquier cosa pueden escribirme, pueden también apoyarme. Ahí les dejo los links en la descripción. Y nada, cualquier consulta también me pueden escribir a mi correo, que también dejo en la descripción. Muchas gracias por estar aquí, por haberme escuchado. Y hasta la próxima.